Bienvenidas y bienvenidos a este que es el segundo video de esta serie que contiene temas correspondientes a un curso de álgebra lineal 1. Bueno, vamos a comenzar. En la última clase estábamos viendo ejemplos de campos. La idea era hacer un breve recorrido por todo lo que son las estructuras algebraicas más importantes, las más representativas que estudiamos en matemáticas. Y entonces habíamos empezado pues, por los grupos, después extendimos la noción a un grupo abeliano, a un anillo conmutativo con elemento unitario, a un dominio entero y finalmente a campos. Entonces, había visto algunos ejemplos de campos. Vimos el campo de los reales, el campo de los racionales, si no mal recuerdo, y vimos unos campos chiquitos, el campo conocido como Z2, que como les decía, lo importante o lo interesante de ese ejemplo es que, a diferencia de lo que normalmente pensamos, las estructuras, igual un grupo lo podemos imaginar como algo pequeñito, pero un campo ya no, ya lo pensamos como algo grande. Pero vamos, todas estas cosas dependen mucho de la representación, ¿no? de qué usamos para representar a la estructura. Y como vimos, una forma de tener un campo, la representación, es utilizando estas clases de equivalencia, ¿no? Las que conocemos como clases residuales. En particular vimos que Z2 es un campo, como les decía, se prueba en álgebra superior 2 muy a menudo, que Zn es un campo cuando n es un número primo, todos los Zp son campos. Y finalmente vimos el ejemplo de aquella estructura algebraica cuyo único elemento, cuyo conjunto tiene como único elemento al 0, definiendo las operaciones como las definí. Vimos que eso efectivamente cumple con los axiomas de campo. Bueno, un ejemplo que no me dio tiempo de ver, pero que es muy importante para nuestros propósitos en álgebra lineal, es el ejemplo de los números complejos. Entonces, la mayoría de ustedes habrá visto ya los complejos y cómo se construyen, pero vamos a repasarlo un poquito, vamos a retomar algunos elementos que van a ser relevantes para lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces estábamos en ejemplos de campo, ya habíamos visto algunos campos y nos faltaba ver ¿no? Los números complejos. Entonces, recuerden que quedamos, una cosa que es crucial es que las estructuras algebraicas pues son estructuras, son conjuntos que tienen un orden, cuyo orden importa. Por eso no las ponemos con los corchetitos esos, sino con los ángulos, estos con los que pongo. Entonces es una estructura. Recuerden que también les decía, ¿no? Aquí suele haber un abuso de notación. El abuso de notación es que normalmente, o sea, la estructura en sí, digamos los complejos que vamos a ver ahorita, pues va a contener un conjunto, una operación suma. Vamos a ponerle ahorita un gorrito porque vamos a definirla, vamos a describirla de manera más o menos detallada. No mucho, porque además se supone que esto ya lo vieron en superior 2, pero vamos a decir algunas cosas. Las operaciones. Entonces, ese conjunto de aquí adentro muy a menudo se escribe como, de hecho, no todo el mundo usa estos ángulos, mucha gente utiliza simplemente paréntesis redondos, ¿no? Te dicen esto es un campo. Realmente estas cosas son convenciones. Como les decía, muchas veces no es que esté mal decirlo de una forma o esté bien, es que pues hay cosas que son meramente de la forma y que se pueden hacer de distintas maneras, ¿no? Como lo que les comentaba de si se prueba o no se prueba que la operación es cerrada. Bueno, todo depende de cómo presentaste tu operación, si lo tienes que probar o no lo tienes que probar, ¿no? Digamos que hay partes que se pueden incluir en la definición. Muchas de esas cosas son convenciones. Cuando las personas que utilizan los paréntesis redondos, que son muchas para definir un grupo o un espacio topológico o lo que sea, pues también se vale, porque al final aquí lo que importa es el orden. Yo utilizo esos ángulos pues para diferenciarlo de las ternas o las parejas ordenadas o las eneadas dentro del producto cartesiano cuando nos interesa. Bueno, son solamente convenciones. Entonces tenemos una estructura algebraica que es esta de acá, con un conjunto, ¿qué conjunto es? Aquí le puse X, le podemos poner la misma C de los complejos. Lo importante es tener claro quiénes son los elementos del conjunto, ¿no? Porque como ya se los había dicho, lo que nos dice que es un conjunto son sus elementos.
Y bueno, hay este axioma de la teoría de conjuntos que nos dice que todos los elementos de un conjunto comparten una misma propiedad. O sea, un conjunto determina sus elementos, los elementos determinan el conjunto y ya de ahí todo lo demás se va construyendo. Entonces, lo importante de esta X, independiente de si le ponemos X o C o como la dibujamos, es tener muy explícito quién constituye a ese conjunto. Entonces, en particular, tenemos que aquí X va a ser el conjunto formado por unas cosas que tienen esta forma, A más BI, son expresiones algebraicas, de tal suerte que tanto A como B son números reales y esta I la vamos a definir y la raíz de menos 1 es lo que le va a dar sentido a esta I, ¿no? Eso es lo importante, esto describe el conjunto porque damos por sentado que ya tenemos a los números reales, entonces esto no nos genera ningún problema, ¿no? El A y el B, esta suma, pues es una suma que tiene sentido ahí adentro, y esto es algo que no tiene sentido en los reales, pero que yo puedo nombrar, ¿no? O sea, tiene sentido porque le estoy dando un significado a este ahí, ¿no? Que es, a saber, la raíz de menos 1, o bueno, o dicho de otra manera, esta ahí es el objeto tal que al elevarlo al cuadrado nos da menos 1. Es muy interesante el origen, conocer la historia de los números complejos, es algo que es muy, muy revelador, es un muy buen ejemplo de cómo sale. Y una cosa que a mí me interesa es ver la diferencia entre, no solamente entre estructuras algebraicas, sino entre estructuras algebraicas que tienen distinta naturaleza. Entonces, los números complejos ya no se parecen a los números reales y a los números racionales y a los números en el mismo sentido. O sea, si se dan cuenta, si lo pensamos de manera intuitiva, pues tenemos a los números naturales y luego agregamos el 0 si es que no lo considerábamos antes, muchos lo consideramos antes, si no, pues lo agregamos y ya está. Luego agregamos a los números inversos, a los inversos de los números naturales. Y entonces tenemos a los números enteros, luego agregamos a las fracciones, y estas fracciones, los números de la forma A entre B con B distinto de 0, pues nos dan a los racionales, etcétera, 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 ¿no? Y después con algún método más complicado, las cortadas, una estrategia para construir los números reales, pues agregamos a los irracionales, que eran los que nos faltaban, y obtenemos a los números reales. Los números complejos ya no son así, o sea, los números complejos no son solamente el resultado de agregar algo. Sería fácil pensar que los números complejos son el resultado de agregarle a los números reales los números imaginarios. Entonces, una vez que agrego los números imaginarios a los reales, obtengo los complejos. Igual como antes solo agregaba cosas, ¿no? Igual como agregué a los irracionales y obtuve a los reales cuando se los agregué a los racionales. No es así. No es el mismo tipo de agregado, porque lo que estoy haciendo no es añadir una cosa dentro del mismo tipo de cosas, sino algo distinto que no tiene sentido en los reales, o sea, estoy cuando introduzco. Bueno, entonces, ahí está nuestro conjunto, es una estructura, es un conjunto, vamos a definir las operaciones. Ya saben que eso es muy importante, entonces vamos a definir la suma entre elementos del conjunto. Recuerden que es importante que la suma es una función que va de x plus x en x, ¿no? Ay, perdón. Entonces, tenemos la suma y vamos a definirla como, pues, dos cosas de aquí adentro, o sea, dos cosas que tienen la forma a más bi, sumado, pero esta suma la estoy definiendo, ¿no? No es lo mismo que tenemos aquí, es una cosa distinta. Sumado a otra cosa de ese tipo, o sea, algo que se ve C más de I, es igual. ¿Cómo voy a definir este conjunto? Pues este conjunto se define, solamente cuando se explica, se hace la construcción, etcétera, etcétera, tenemos la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Lo que está a la izquierda del signo de más es la parte real y lo que está en la parte, del lado izquierdo es la parte imaginaria, con un coeficiente real, que sería B, pero es la parte imaginaria. Entonces, si quiero obtener otra cosa aquí adentro, me tiene que dar algo de esta forma. Entonces, esto me tiene que dar una cosa que puedo describir en términos de su parte real y su parte imaginaria. Entonces, pues todos sabemos cómo es, ¿no? La parte real va a ser A más E, donde esto de acá, ¿qué tipo de suma es? Pues es una suma de números reales, ¿no?
esta suma de acá no es la que estoy definiendo, es la que, o sea, es la que estoy haciendo entre los coeficientes. Estas entradas de acá son números reales. Entonces esta es la suma real. Y después, para la parte imaginaria, para el coeficiente imaginario, pues esto va a ser b más d, ¿no? Esto también sería una suma real, pero entonces esto está multiplicado por este número y propiamente tenemos tres sumas distintas, ¿no? Tenemos la suma entre números reales, que sería esta, que ya sabemos que va de R cruz R en R, o sea, toma dos reales y lo que me suma me da un número real. Luego tenemos esta que estamos definiendo, que es una suma entre complejo, y tenemos esta que está aquí adentro, que no es realmente ni la suma entre reales, porque esto de acá no es un número real, entonces no es una suma entre reales, pero tampoco es propiamente una suma entre números complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque está definiendo al número complejo. Pero bueno, eso no importa, eso se puede dar por sentado, que son solo dos tipos de suma, la que estamos definiendo y la que tenemos ya previamente. Bueno, ahora tenemos que definir una multiplicación, y la multiplicación, pues ya saben, sería A más BI multiplicado por AC más DI, y esto es igual a A por C, donde esto es un producto de números reales, menos B por D, donde esto es un producto de números reales, esto es una resta, es una suma por a un inverso en los números reales, y esta me da la parte real, y la parte imaginaria tiene como coeficiente A por D más a B por C, ¿no? Así definimos la multiplicación. Bueno, esto ya cambia un poco las cosas a como las teníamos antes, la multiplicación y la suma como las habíamos entendido. Si ustedes vieron números complejos en álgebra superior 2 o en cualquier otro lado, recordarán que hay una representación geométrica de esa construcción y de este campo que se hace utilizando precisamente propiedades vectoriales. Pero nunca queda muy claro si lo que se está haciendo, o sea, ¿qué es cuál? Bueno, ya saben, ¿no? Representamos a ese conjunto X, o sea, el conjunto que tiene a los números de esta forma, lo representamos en el plano R cruz R, ¿no? Que originalmente es el R cruz R, pero después lo rebautizamos y decimos que esta es la parte real y que esta, o el eje real, y que este es el eje imaginario. Y entonces lo que hacemos es, de manera un poco arbitraria, pero pues tampoco tan arbitraria, a un punto aquí, que es el punto 0,1, pues lo bautizamos como I, ¿no? Lo bautizamos como I y después decimos todos los puntos de aquí van a ser los números complejos, que son estos de acá, y entonces un punto en cualquier lado que esté aquí, ¿no? Es un punto de la forma A, B, y entonces esto lo que nos dice es que tiene un valor A sobre este eje real, al que le hemos llamado real, y 1b sobre este, al que le hemos llamado imaginario, ¿no? Y todos los puntos sobre el eje imaginario, sobre este que sería normalmente el eje Y, todos los puntos que están aquí se pueden escribir como un múltiplo de este de acá, ¿no? Porque si esta, pues esta de acá sería la coordenada 0,b, 0,b, y a 0,b, que sería esta coordenada, este punto de aquí, 0,b, pues se puede escribir como b por 0,1, y si a 0,1 lo bautizamos como i, pues esto en particular lo puedo escribir como bi, pero fíjense que hay muchos, bueno, y además esta a, b la puedo escribir como a,0 más b,0, ¿no? Sabemos que la suma de esto es coordenada a coordenada, entonces esto es, perdón, a,0 más 0,b, ¿no? Entonces esto es a más 0a, 0 más bb, me da esta de acá. Entonces, haciendo todo este conjunto de relaciones, pues concluyo que a este AB, pues lo puedo asociar con A más BI. Pero lo que les estaba diciendo es que dense cuenta, noten que en este proceso de razonamiento hay muchas cosas que son simplemente como nombrar de diferente manera la misma cosa, o puede ser utilizar diferentes cosas para hablar de la misma cosa, ¿no? Del mismo objeto, que era lo que les decía al principio. Al final, ¿qué son los números complejos? ¿Son sumas, son expresiones algebraicas de este tipo, o son puntos de este tipo?
Y si son puntos de este tipo, ¿son puntos de qué? Son puntos de R2, son puntos de un plano que se parece a R2, son puntos de un plano que es R2, pero nombrado con unos ciertos nombres extraños que funcionan de diferente manera. Bueno, es difícil decirlo, o sea, son objetos abstractos que cumplen ciertas relaciones y que se pueden representar, escribir o se puede hablar de ellos de distintas formas. Entonces, estas dos operaciones de las que estamos hablando en términos algebraicos, y hacia allá vamos un poco, hacia el asunto de despojarnos un poco de las cuestiones geométricas y reemplazarlas. Esto es algo muy del álgebra lineal, reemplazar esas nociones geométricas por nociones que sean algebraicas, puramente algebraicas, y que nos permitan expresar de formas más generales. O sea, el álgebra lineal lo que se encarga es de generalizar nociones que pueden ser muy particulares, y en términos más generales, pues, que es lo que es lo algebraico, poder hablar de cosas sin restringirnos a las nociones geométricas, que usualmente pues dependen de las representaciones, ¿no? Entonces esas dos operaciones, esto mismo pues tiene un sentido aquí, ya sabemos cuál es el sentido. La suma realmente es la suma vectorial, ¿no? O es la suma de parejas ordenadas. Si tengo un A, B y tengo por aquí otro punto C, D, sabemos que la suma de estos dos, que los estamos pensando como números complejos, C más DI, pues va a ser, no es otra cosa sino el vértice el punto que está en el vértice de este paralelogramo de acá, ¿no? Que sería A más BI más C más DI, donde esta suma es justamente la que estamos definiendo de esta manera. Y bueno, entonces tenemos un punto y eso coincide con la idea vectorial. Cuando pensamos en sumar estos dos vectores, pues sabemos que nos da este de acá, ¿no? Eso es algo que desde la prepa tenemos muy claro. Entonces, bueno, y la multiplicación también tiene su significado en este contexto, que es que si tengo dos vectores, digamos esto, pues la multiplicación va a ser el vector resultante de esos dos, va a ser el vector que tiene como argumento. Recuerden, el argumento no es otra cosa sino la longitud del arco o el ángulo, se puede expresar de las dos maneras, que hay desde este eje hasta el punto, ¿no? Ese es el argumento, y el argumento de este pues sería su arco correspondiente. Entonces el producto de dos vectores, de dos puntos, de dos complejos, sería aquel que tiene como argumento la suma de los argumentos de los que estamos multiplicando, ¿no? Que aquí sería algo como acá, ¿no? Sería sumarle a este chiquito, entonces nos da un argumento acá, y el producto de los módulos, o sea, lo que nos da de multiplicar el número real, que es la distancia del origen acá y del origen acá. Pues digamos que si esto fuera 1, ¿no? Que son unitarios, pues 1 por 1 es 1, entonces su producto se queda también aquí adentro, y ese sería el producto. Entonces tiene una forma, hay una forma en la que lo podemos visualizar, en la que lo podemos describir. Ahora, de nuevo, ¿qué es el vector resultante, el punto resultante? No sé, o sea, es el vector que lo puede expresar de esta manera, lo puede expresar de esta manera. Son dos cosas totalmente separadas de lo que es, ¿no? Entonces, una forma de pensar esto, pues es que todo esto son modelos, son formas de describir, de dibujar, de representar un comportamiento, pero no es tanto que nos digan qué son las cosas o cómo se comportan. Bueno, si nos dicen cómo, pero a partir de capturar las propiedades relevantes. Y entonces, aquí la pregunta de cuáles son las propiedades relevantes, pues eso es lo que vamos a ir descifrando y lo que tiene que quedar muy claro. Entonces ya tenemos un conjunto, ya tenemos las dos operaciones, y queríamos ver que esto es un campo, ¿no? Entonces, para ver que esto es un campo, pues tenemos que ver, recuerden, ¿no? Son todos los axiomas que ya vimos. Bueno, los axiomas de anillo son muy sencillos, son muy fáciles de ver, se ve claramente que se van a satisfacer porque las operaciones, básicamente porque las operaciones que tenemos aquí adentro, pues son las operaciones de los reales, ¿no? Entonces, cuando sume este con este, va a ser lo mismo que sumarlo al revés, que sumar primero este y este. ¿Por qué? Pues porque entonces aquí adentro me va a quedar C más A y aquí me va a quedar D más B, y como la suma de reales es conmutativa,
pues esto me va a dar lo mismo que me da esto de acá, ¿no? Y así, todas las propiedades, la asociatividad, la distributividad, etcétera, etcétera, todas se van a cumplir gracias a que las propiedades, a que las operaciones aquí adentro, el producto de acá adentro, la suma de acá, son las operaciones de los reales, y como los reales ya son un campo, pues se van a satisfacer. Solamente nos quedaría verificar que todo elemento distinto de 0 tiene inverso multiplicativo. Entonces me voy a tomar uno, vamos a ponerle que sea distinto de 0, y que sea distinto de 0, pues básicamente lo único que quiere decir es que uno de esos dos coeficientes es distinto de 0. Sea z igual a más bi distinto de 0. Y entonces una cosa que nosotros sabemos es que si multiplicamos z por z conjugado, eso lo que nos va a dar es el módulo de z al cuadrado. ¿Por qué? Pues por lo que decía ahorita de la multiplicación, ¿no? Bueno, este producto es el que es el producto entre complejos, ¿no? Este de acá, este que definimos acá. Por lo que decíamos, pues si z es un número aquí, a más bi, ¿no? Su conjugado va a ser acá, a más bi, y entonces el módulo, la distancia que hay de acá, pues es la misma que la distancia que hay de acá, ¿no? De acá a acá. Entonces multiplicar este por este, pues lo que va a hacer es sumar este argumento más este argumento, ¿no? Y eso pues nos va a dar un número aquí, ¿no? Porque al sumarle este pedacito a este completo de acá, pues va a regresar acá. Y todos los números de aquí son números reales. ¿Ya? Quedamos en qué será el eje real y este era el eje imaginario. Entonces esto va a ser pues un número real. Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esta, perdón, le puse a menos bi, ¿no? Este z conjugado y este z. Entonces, lo importante de esto es que como este está aquí multiplicando, lo puedo pasar dividiendo, lo cual quiere decir que z por z conjugado entre el módulo de z al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Porque esto es pues, lo mismo que si multiplico por 1, entonces te lo paso para acá dividiendo. Y entonces fíjense que este número tiene la propiedad de que al multiplicarlo por z me da 1. Esa es la definición, y además z es distinto de 0, entonces esto tiene que ser distinto de 0. Esta es la definición de inverso multiplicativo, ¿no? Entonces el inverso multiplicativo pues no es otra cosa sino el conjugado de z, que va a ser a menos bi, sobre el módulo de z al cuadrado, que es a cuadrada más b cuadrada, ¿no? Menos b a cuadrada más b cuadrada. Ajá. Entonces, esto de acá, i, ¿no? Por i, porque es z conjugado, es la i del z conjugado. Este de acá es el inverso multiplicativo de z. Entonces, ahí está. Si z es distinto de 0, tiene inverso multiplicativo. Esa era la última condición para hacer un campo. Por lo tanto, los números complejos son un campo. Perfecto. Pues ya tenemos al campo que nos interesaba. Y además, de nuevo, recuerden, esto de acá también invoca, de cierta manera, propiedades vectoriales, que vamos a ver más adelante. La diferencia con esta nueva estructura algebraica es que va a partir de una estructura que ya está hecha anteriormente. En el caso de, por ejemplo, ir de los racionales a los reales, no parte de una estructura que ya está hecha, eso ya lo había explicado la vez pasada, sino que la misma estructura de alguna forma se completa metiendo otros elementos en el conjunto. Los elementos nuevos están en el conjunto y claro, determinan una nueva estructura, ¿no? Por ejemplo, eso se ve muy claro porque los enteros no son un campo, pero los racionales sí. Desde el momento en el que yo agrego las fracciones a los enteros, obteniendo como conjunto a los racionales, también la estructura cambia, ¿no? O sea, la estructura no tiene la misma forma, pero no porque cambie la estructura en sí, sino porque agregué elementos al conjunto, a saber, los racionales, las fracciones, que cambiarán la estructura. En este caso, esto es un poco distinto. Vamos a partir de una estructura que ya está hecha. Vamos a ponerle lambda, sea lambda un anillo. Simplemente así, ¿no? Lo vamos a tomar como un anillo. Y vamos a poner
Entonces, estas nuevas estructuras algebraicas, que ya no son el resultado simplemente de agregar elementos al conjunto, como si lo era, por ejemplo, cuando fuimos de los enteros a los números racionales, ¿no? Cuando fuimos de los enteros a los números racionales, claro, cambia la estructura, porque los enteros son un anillo, pero no son un campo, y los racionales son un campo, pero no cambia la estructura porque nosotros le estemos poniendo otras condiciones a la estructura, sino porque estamos agregando elementos al conjunto, y esos elementos al conjunto, por la forma que tienen en sí mismo, determinan una nueva estructura. Entonces, a diferencia de esas extensiones algebraicas, a diferencia de esa forma de ir de una estructura a otra estructura, vamos a hacer un movimiento aquí que varía un poco porque esto presupone una estructura anterior. Bueno, déjenme poner el ejemplo para que vaya quedando más claro. Definición 6, consideren que tenemos, para empezar, un anillo. Necesitamos partir de un anillo. Entonces, sea lambda un anillo, simplemente así. Bueno, vamos a definir una cosa que se va a llamar un lambda módulo. Un lambda módulo, desde luego este lambda es este mismo lambda. Un lambda módulo por la izquierda. De nuevo, estamos haciendo estructuras algebraicas, entonces aunque sea una estructura diferente, va a tener la misma forma que las anteriores. Entonces un lambda módulo por la izquierda es una estructura algebraica, como siempre. Y esta estructura le vamos a llamar, vamos a ponerle M. Y le vamos a poner aquí abajo un lambda, porque esta va a depender de este anillo que ya está dado. Y esta estructura va a tener un conjunto, este conjunto le voy a llamar M, una operación suma y una operación que le puedo llamar producto. Entonces, un lambda módulo por la izquierda es una estructura M tal que cumple con las siguientes condiciones. Entonces, ya teníamos las condiciones hasta este momento que habíamos dado para desde grupo hasta campo. Ahora vamos a tener unas nuevas condiciones. Para empezar, las operaciones son ligeramente diferentes a las operaciones de las estructuras algebraicas, incluida la de los complejos, para el caso de los complejos, que bueno, al final de cuentas es un campo, porque ya no van a ser cerradas dependiendo de M en el mismo sentido. Entonces, acuérdense, yo todo este tiempo estaba hablando de las operaciones como funciones. En este caso, estas dos funciones tienen que ser de la siguiente manera. Esta función más, a la que le estoy llamando suma, es una función que va de M cruz M en M, o sea, toma elementos de aquí y les da elementos de ahí, ¿no? Como todo el tiempo. Pero esta operación producto ahora va a tomar elementos de lambda cruz M y los va a mandar en M. O sea, va a tomar elementos del anillo, de este lambda, esos elementos los va a asociar de alguna manera con los elementos de M y te va a devolver elementos de M. Entonces va a ser una estructura cuyas funciones van a ser de esta manera y que va a cumplir lo siguiente. Además de todas las cosas, bueno, ahorita vamos a ver cómo cumple todas las cosas anteriores. Vamos a tener, una forma de decirlo es decir, si me tomo solamente la pareja que tiene al conjunto y a la suma, esto tiene que ser un grupo abeliano. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un grupo abeliano? Recuerden, esto lo voy a poner como condición 1. La primera condición para que eso sea un lambda módulo es que tomar el conjunto junto con la suma va a ser un grupo abeliano, donde, ¿qué quiere decir que sea un grupo abeliano? Pues recuerden, esta operación suma es asociativa, además hay un neutro, tal que al operarlo con esta operación para todos los de M los deja igual, a cada uno lo deja igual, y cada uno de los de M tiene un inverso. Y además la suma es conmutativa, ¿no? Porque lo estamos pidiendo abeliano. Perfecto, entonces es la primera condición, que sea un grupo abeliano, es decir, lo enumeramos aquí rápido, que la suma sea asociativa, que además de eso haya neutro con respecto a la suma, inversos, para cada uno de los elementos de M tiene que haber otro, tal que al sumarlo me dé el neutro, inversos con respecto a la suma, y finalmente que sea conmutativa, porque es abeliano, ¿no?
conmutativa. Bueno, además de esas condiciones, vamos a pedir condiciones ahora que involucren a esta de acá. Y las condiciones que vamos a pedir son 3. Primero, vamos a pedir que haya una especie de distributividad, pero como estas operaciones ya son distintas, la distributividad ya no se comporta de la misma manera que en el caso de los anillos hacia los campos, ¿no? Que tal, anillo, dominio entero, campos, todo eso, la distributividad funciona de la misma manera. Aquí no, porque la operación que está involucrada en la distributividad ya tiene una forma distinta. Bueno, ahora entonces tenemos que combinar las operaciones que tenemos ya dadas en el anillo, ¿no? Estas de acá adentro, con las de aquí afuera. ¿Por qué? Pues porque ese es el punto de esta nueva estructura, ¿no? Está combinando una que ya estaba dada, a saber, lambda, del anillo, con esta nueva que estamos generando, que es m. Entonces, otra condición que vamos a pedir es que, vamos a ponerle aquí, dados alfa y beta en el anillo y m y n en m, ¿no? en el conjunto que determina nuestro lambda módulo, se tiene que tener que alfa más beta, esta suma es la suma del anillo. ¿Por qué? Porque alfa y beta están dentro del anillo, ¿no? Entonces el anillo tiene su propia estructura y como su propia estructura tiene sus propias operaciones. Entonces sumar dos elementos del anillo tiene que quedarse dentro del anillo, porque es un anillo. Entonces esa suma es la suma del anillo. Pero al multiplicarlo, lo tengo que multiplicar como es la multiplicación, es lambda por m, ¿no? Es una multiplicación que combina al anillo con el módulo. Entonces, lambda más beta multiplicado por, digamos, m, que es como le puse a los elementos de m, tiene que ser igual a alfa por, y ese también es la multiplicación de m, del módulo, alfa por m, y todo esto tiene que ir sumado con la suma de m, obviamente. ¿Por qué? Porque esto ya está en m, porque vemos que esta es una función de lambda cruz m en m, sumado a beta, también con el mismo producto, por m. Entonces es una especie de distributividad, pero es una distributividad en la cual la suma del anillo está de alguna manera distribuyendo el producto del módulo, convirtiendo la suma en una suma del módulo. Entonces también tenemos que tener otra operación parecida, pero que distribuya de manera al revés, de la otra forma. Y esta condición nos va a decir que alfa multiplicado, otra vez con el producto este de acá, el que definimos, alfa multiplicado por m más n, donde m y n están en el módulo, ¿no? Entonces esta suma de acá tiene que ser igual a, pues esto como se hace, ¿no? Alfa multiplicado por m, todo esto más alfa, y esta es la suma de m del módulo, más alfa multiplicado por n. Entonces son como dos tipos de distributividad. Porque hay dos tipos de distributividad, porque hay dos estructuras involucradas. Por un lado, la del anillo, y por otro lado, la de m. Pero claro, la de m depende del anillo, entonces tampoco es una cosa totalmente separada, ¿no? Es algo que va a depender de alguna manera, pero no sabemos de cuál. Y finalmente no, nos faltan dos más. Es la 4, que nos dice que si yo tengo alfa por beta, donde, bueno, volvemos a lo mismo de aquí, esta multiplicación, pues la multiplicación del anillo, porque alfa está en el anillo, beta está en el anillo, alfa por beta está en el anillo. Multiplicado, y aquí sí la multiplicación va a ser la del módulo, porque tenemos que mezclarlo con un elemento del módulo, por n. Esto tiene que ser lo mismo que alfa, el elemento del anillo, multiplicado por beta multiplicado por n, ¿verdad? Como beta por n es algo que está en el anillo, pues eso al multiplicarlo por alfa, que está en el, como beta por n es algo que está en m, al multiplicarlo por alfa tiene que ser con la multiplicación esta de acá. Entonces tenemos también esta asociatividad, es una asociatividad, pero si ven, a diferencia de las otras estructuras, la asociatividad cambia la operación. Aquí ya no es aquí era la operación del anillo, y aquí ya no es la operación del anillo, ya es la operación del módulo. Y finalmente, la última condición que le vamos a pedir es que, dado que alfa es un anillo, bueno, o sea, de hecho, más bien, hasta aquí es suficiente para que esto sea un lambda módulo. Pero como alfa es un anillo, alfa podría ser un anillo
con elemento unitario. Si alfa es un anillo con elemento unitario, eso también se va a reflejar en el módulo. ¿Por qué se va a reflejar en el módulo? Pues porque todas nuestras operaciones, las operaciones que estamos definiendo, de alguna manera dependen de las operaciones del anillo. Entonces, si lambda es un anillo con unidad, ¿no? A veces se le dice así, con elemento unitario para la multiplicación, entonces también se tiene que cumplir la quinta condición, que es que 1 por x es igual, donde esta es la que estamos definiendo, es igual a x para toda x en el módulo, ¿no? Para todas las x del módulo, al multiplicarlas por el 1 del anillo, porque podemos multiplicar por los elementos del anillo, tiene que darnos x, ¿no? Igual tiene que dejarlo como estaba, tiene que funcionar también. Cuando esto pasa, vamos a decir que M es un módulo unitario. Entonces, si el anillo es unitario, se va a cumplir esa condición, lo cual querría decir que el módulo también es unitario. Bueno, propiamente hablando, es un lambda módulo por la izquierda unitario. Entonces, decir que esto es un lambda módulo por la izquierda, evidentemente se debe a que la definición de esta operación, de la operación multiplicación, la estoy haciendo, es una función que sale, que tiene como codominio, las parejas ordenadas, que el primer lugar va a ser un elemento en el anillo y el segundo un elemento en M. Pero podría hacerlo al revés, y todas estas condiciones pues serían las equivalentes, ¿no? Aquí en lugar de ser alfa más beta por m sería m por alfa más beta, ¿no? Aquí sería m más n por alfa, aquí sería n por alfa por beta, al revés. Entonces, cuando eso pasa, aquí sería x por 1, entonces si la función está producto, que la llamamos producto, la sacamos de m cruz lambda, donde lambda también, ¿no? Es el mismo anillo, pero se puede definir de esa manera, y esto va en m, satisface las condiciones análogas por la derecha, decimos que M es un lambda módulo, le había puesto aquí un lambda, es un lambda módulo por la derecha. Si es conmutativo el producto, si el anillo es conmutativo y si además pues puedo definir las cosas de ambos lados, o sea, si se vale hacerlo por este lado, si se vale esto por este lado y se vale por este lado, pues entonces ya no es necesario especificar si es por la izquierda o por la derecha, simplemente diremos que M es un lambda módulo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la vez anterior? La diferencia con todas las estructuras que habíamos definido anteriormente es que no se trata simplemente de agregar cosas en un conjunto y entonces lo que obtengo es una estructura nueva, pero una estructura que al final de cuentas pues solamente es una extensión, ¿no? Que contiene en particular a otra estructura. Esto no es lo mismo, ¿por qué? Porque la función que tiene el anillo en el momento de definir un módulo, un lambda módulo, es distinta, es más fuerte y es más algebraica. Perfecto, pues ahora sí vamos a pasar a la definición que nos ocupa. Vamos a pasar a la definición que nos ocupa, esta definición de lambda módulo es importante, vamos a ver por qué, pues para tener una mayor claridad sobre qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, nuestra definición central, que esta cuál era, la 6, es decir, la 7. Para la definición 7, que es la más importante, la que nos preocupa, vamos a empezar con un campo, ¿no? Entonces, definición 7, y esta es nuestra definición principal. Empezamos por un campo, se hace un campo, o sea, una estructura ya dada, una estructura, vamos a escribirla aquí explícitamente para que no haya confusión, ¿no? Que va a tener a su propio conjunto, su suma y su multiplicación de campo, satisface todos los axiomas que ya hemos dicho, bla, 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 todo ese asunto. Entonces, campo, y sea B un conjunto
cualquier tipo, pero conforme vayamos vayamos especificando las propiedades que tiene que cumplir, pues va a ser un conjunto particular, ¿no? Definimos, bueno, a ver, la estructura y le vamos a llamar V sub C, porque nos importa este C, aquí es muy importante. La estructura V sub C, que va a estar formada por este conjunto B, y luego vamos a definir, como siempre, una operación suma y una operación producto. Es un espacio vectorial, sí, solo sí. Bueno, primero, la función suma, nuevamente, va a ser una función que va de B cruz B en B, y la función producto va a ser una función que va de C cruz B en B, ¿no? Otra vez tenemos ahí algo diferente porque nuevamente se va a colar aquí una estructura que ya está dada, que de alguna manera va a determinar la forma que tiene la nueva estructura que estamos construyendo. Entonces, si se satisfacen las siguientes condiciones. Y las condiciones son, para empezar, pues otra vez vamos a pedir que si nos tomamos al puro conjunto y a la operación suma, o sea, este B con más, eso de ahí tiene que ser un grupo abeliano. B con la operación suma es un grupo abeliano. Y ya ahorita ya deberían de recordar muy fácilmente que es un grupo abeliano, pero si no, muy rápido lo recordamos. Esta tiene que ser asociativa, además tiene que tener neutro con respecto a esta operación, tiene que haber inversos y finalmente tiene que ser conmutativa, porque es abeliano, ¿no? Entonces ya tenemos esas 4 operaciones. Después tenemos otra condición, igual que como lo habíamos hecho con los lambda módulos. La segunda condición es que, recuerden, ¿no? Ahora tenemos que reconstruir un tipo de distributividad que no es exactamente la distributividad como la veíamos en los otros ejemplos, en las otras estructuras, porque hemos definido de manera distinta nuestras operaciones. Entonces, vamos a poner sea alfa y beta elementos del campo y U y B elementos de ese conjunto B. Entonces se va a tener que cumplir primero, pues que cuando alfa la sume con beta dentro del campo, cuando alfa la sume con beta dentro del campo y a eso lo multiplique por U que está en este B, que va a ser que al final va a ser pues el conjunto de los vectores, eso me tiene que dar alfa por U más beta por U, ¿verdad? Como no podría ser de otra manera. Aquí tenemos otra vez la suma en el campo con el producto, ese que estamos definiendo. Pero recuerden que también había otra distributividad que nos importa por cómo se comportan estas operaciones, que es que si alfa la multiplico con la operación de lo que estoy definiendo, con la operación del espacio vectorial, la multiplico por la suma U más V, donde esta es esta suma de acá, ¿no? Entonces estamos sumando dos cosas de V, en este caso U y V. Cuando esto lo hago de esta manera, tiene que distribuir de la forma apropiada, ¿no? Y la forma apropiada, pues aquí sería alfa por U, está acá, y esto sumado ¿a qué? Pues a alfa por V, ¿no? Alfa por V. Entonces, si ven, son diferentes, esta de acá arriba es diferente de esta de acá abajo. ¿Por qué? Pues por donde estamos tomando a las operaciones. Luego tenemos 4, tenemos que alfa por beta, y esta de nuevo es la operación del campo, multiplicada por V es igual, con la operación que estamos definiendo, es igual a alfa por la que estamos definiendo, beta por V. ¿Por qué? Pues porque número por vector me da vector, y entonces si es vector, para multiplicarlo por número, pues es con esta operación de acá, ¿no? Y finalmente, la condición 5, que nos dice que 1 por V es igual a V para toda V en B, ¿no? En V, en nuestro conjunto.
Ahora sí, ¿no? Este 1 lo tenemos que tener a fuerza. El neutro multiplicativo tiene que estar a fuerza porque esta C es un campo. La vez pasada, cuando estamos hablando de lambda módulos, vimos que este no necesariamente, o sea, podemos tener un lambda módulo sobre un anillo que no cumpla con la condición 5, porque el lambda módulo no es un lambda módulo unitario, porque el anillo no es un anillo unitario. Pero en este caso, como tenemos un campo, pues sí. Entonces, estas son las condiciones de estructura, las condiciones estructurales de un espacio vectorial. Fíjense que de nuevo tenemos esta misma cuestión de que se está influyendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque sus operaciones aparecen en estas cosas, ¿no? Su neutro multiplicativo aparece, sus propiedades aparecen y van a garantizar que de alguna manera se cumplan las propiedades para la estructura. Como pueden ver, los espacios vectoriales son un caso particular de los lambda módulos. ¿Por qué los espacios vectoriales son un caso particular de los lambda módulos? Porque todo campo es un anillo. Entonces, como todo campo es un anillo, todo aquello que cumpla esto en particular, pues es un lambda módulo, ¿no? Lo que me pedía el lambda módulo es que esto fuera. Ahora, no todo lambda módulo es un espacio vectorial. No todo lambda módulo es un espacio vectorial porque